Dios les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente aquí reunidos, glorificando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bendición que podamos seguir comunicándonos por estos medios, que podamos aprovechar lo que el Señor coloca en nuestras manos para reunirnos, para congregarnos, para levantar una adoración al Señor, pero sobre todo para ser edificados con la palabra de Dios. Es lo importante, y nosotros necesitamos ser edificados en este nuevo año a través de la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor nuestras vidas, vamos a entregarle al Señor este tiempo, que el Señor se glorifique, que Él bendiga en todo momento su palabra, que añada esa bendición para nuestras vidas, y que la gloria del Señor y el poder del Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros. Oh Dios del cielo, Padre amado, santo y maravilloso, llegamos delante de tu trono en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor, colocando, Señor, nuestra confianza en ti, declarando, Señor, que en ti está, oh Dios de la gloria, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Dios de misericordia, el Dios de amor, el Dios santo y poderoso que tiene cuidado de nosotros. Bendigo, Señor, y glorifico tu nombre. Y te entrego, Señor, este momento y bendecimos, Señor, cada hogar, declarando, Dios, que tu presencia, tu poder, Señor, nos envuelve, que tu gracia, Señor, está sobre cada uno de nosotros. Y tu bendición, Señor, que es la que anhelamos, oh Dios de la gloria, en todo momento, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 17. Yo le invito para que lo abra allí en el libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 17. De allí vamos a sacar una hermosa lección que el Señor nos da a nosotros en esta noche. En primer lugar, podríamos decir que Jeremías desarrolló su ministerio profético en los últimos años del reinado del rey Josías en Judá, y los últimos reyes de ese reino, como Joacás, Joacín, Joaquín, Sedequías. En este tiempo, el pueblo de Judá estaba sometido al asedio del imperio asirio, pero ese imperio estaba viviendo sus últimos tiempos, porque otro imperio muy poderoso se había levantado allí con gran fuerza, el gran imperio babilónico, y ese imperio iba a asumir la dominación de muchos territorios, entre ellos el territorio de Judá. Y el mensaje del profeta Jeremías, como todo libro profético, el primer sentido del texto es para los oyentes originales, pero está dirigido a un pueblo que se hallaba en una situación muy difícil, Es así como ese pueblo de Judá, bajo el reinado de Josías, volvió a acercarse a Dios y dice que cumplió la ley. Pero ese énfasis en recuperar su devoción por Dios no fue seguido por los reyes siguientes. El pueblo se apartó a otros dioses y como consecuencia, a través de Jeremías, Dios transmite un mensaje y transmite la intención de desterrar al pueblo y llevarlo al exilio, destruir la ciudad de Jerusalén, lo cual se cumplió en el año 586 antes de Cristo. Cada uno de nosotros podemos mirar esta situación. Cuando hago este análisis y hacemos esta ambientación de la época del profeta Jeremías, es porque vemos unos momentos muy difíciles que estaba pasando ese pueblo. Y cada uno de nosotros podemos asegurar que nosotros también estamos viviendo tiempos difíciles.
Se avecina crisis económica, los planes que se tenían se han trastornado, está ocurriendo cosas que nadie ni siquiera llegó a imaginar. Y el panorama a veces no se presenta como muy alentador para este año y para los años siguientes. Y más con la situación que estamos viviendo en el país, en donde están hablando de un rebrote, de volver nuevamente a cuarentenas, de pronto volvemos nuevamente al cierre y a esas cuarentenas estrictas. No estamos exentos de eso. Y entonces eso generaría, obviamente, ese impacto económico que viene golpeado desde el año pasado, generaría esa mayor crisis y que estamos dando allí. Entonces, en medio de todo esto, entonces podemos nosotros darnos cuenta cómo los mismos principios que el profeta Jeremías transmitió al pueblo en esa época, al pueblo de Judá, pues también son válidos para nosotros, también los podemos nosotros tomar. Entonces, vamos a reflexionar en esta noche de una forma breve cuál es la base en la que está depositada nuestra confianza. ¿En quién confiamos? ¿Quién garantiza nuestra seguridad? ¿Quién nos va a socorrer cuando nosotros necesitamos de ayuda? Vivimos en momentos donde la confianza se puede decir que cotiza muy alto. El que la ofrece, o mejor dicho, el que es capaz de inspirarla, tiene mucho trabajo en conseguirlo. Hay desconfianza en las empresas, en las instituciones, en el gobierno, hay desconfianza en las familias, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí en el texto que vamos a leer, que se encuentra desde el versículo 5, vamos a leer del versículo 5 al versículo 10. Nosotros tenemos 3 lugares donde podemos depositar nuestra confianza. En primer lugar, en nuestras propias fuerzas. Podemos depositar nuestra confianza en nuestras propias fuerzas. Podemos depositar nuestra confianza en nuestros pensamientos e incluso en nuestros sentimientos. Y obviamente, el tercer depósito de nuestra confianza puede ser nuestro Dios, que aquí lo vamos a ver. Entonces, en esta noche, yo quiero que juntos analicemos, examinemos nuestras vidas y respondamos con sinceridad a una pregunta muy sencilla, muy fácil. ¿En quién confiamos? ¿En quién confiamos? ¿Confiamos en nuestros recursos y habilidades? ¿Confiamos en lo que sentimos en cada momento o confiamos en Dios? ¿Es compatible? También podríamos preguntarnos, ¿será compatible confiar en varios de ellos a la vez? Usted puede decir, no, es que yo confío en los 3. Yo confío en esa persona, yo confío en mis habilidades y yo confío en Dios. ¿Será compatible confiar en eso? Para iniciar, miramos la palabra hebrea para confianza. La palabra hebrea para confianza indica arrojarse hacia adelante o hacia un objeto a fin de descansar en él. Yo no sé si usted alguna vez ha jugado un ejercicio que es de confianza, en donde usted simplemente está de pie, cierra los ojos y se deja caer hacia atrás. La confianza, el ejercicio consiste en que las personas que están atrás de usted no lo van a dejar caer, lo van a sostener. Eso es lo que traduce ese término confianza allí en el hebreo, descansar, dejarse caer, dejarse ir a fin de descansar y de estar confiado en eso que lo va a recibir. Entonces, vamos a mirar, en primer lugar, nuestra confianza o cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Lo voy a hacer de la Nueva Versión Internacional de la Biblia,
Lo voy a leer, estos versículos 5 y 6 de la Nueva Versión Internacional. Los otros lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor. Así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Observe que como Jeremías, empezando aquí y teniendo en cuenta el contexto que dije al comienzo, de la situación que estaba atravesando el reino de Judá. Entonces utiliza en el versículo 5 una palabra que puede parecer dura para muchas personas, porque él dice que es maldito el que confía en sus propias fuerzas. Maldito el que se apoya en su propia fuerza. Oiga bien, y se aparta del Señor. La palabra de Dios relaciona en muchas ocasiones esa incompatibilidad de confiar en Dios y confiar en nuestras propias fuerzas a la vez. Esto no quiere decir que nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a una vida contemplativa y que solamente nos vamos a quedar allí sin hacer nada y decir, es que yo estoy esperando que el Señor me ayude. Lo que nos está diciendo es que el apoyo de nuestra existencia es Dios. Dios bendice lo que nosotros hagamos, no creyendo que es que nosotros somos los que tenemos y somos los capaces, no. Dios bendice lo que nosotros hagamos. Por eso es que es importante que nosotros definamos qué quiere decir confiar en nuestras propias fuerzas. Pues confiar en nuestras propias fuerzas es tomar decisiones sin consultar a Dios. Es tomar decisiones sin seguir los principios que están estipulados en su palabra. Es pensar en que podemos bordear la ley de Dios sin que nos pase nada. Es emprender cosas cuyo fin es nuestro propio interés. Y así sucesivamente podríamos estar dando una larga lista de qué quiere decir confiar en nuestras propias fuerzas. Ahora bien, el texto que utiliza aquí Jeremías compara al que vive de esa forma con una zarza en el desierto. Observe allí, cuando habla de esa zarza o también retama, que es un arbusto estéril, no da fruto, o dicho de otra forma, el resultado de esa vida es algo vano y pasajero solamente. El fruto de una vida cuyo asiento son sus propias fuerzas, obviamente solo produce, como nos da a entender aquí el texto, resultados ilusorios. Por eso es que Jeremías continúa diciendo, mire cómo continúa diciendo, dice, no se dará cuenta cuando llegue el bien. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona que confía en sus propias fuerzas no se da cuenta de las cosas buenas que le llegan a su vida. No se da cuenta de las bendiciones que Dios coloca delante de él. No se da cuenta de todas las cosas que Dios quiere que él pueda disfrutar. ¿Por qué? Porque alejados de Dios estamos buscando cosas diferentes a las que Dios ha preparado para que nosotros seamos felices. Eso es, no se da cuenta cuando llegue el bien. Ahora bien, siguiendo con ese lenguaje poético, Jeremías compara al que vive siguiendo sus propias fuerzas. Dice aquí que lo compara con alguien que habita en el desierto.
Y nosotros tenemos que mirar por qué hace esta comparación. El desierto es seco, el desierto es deshabitado, el desierto es aislado, el desierto es hostil. Y es una buena imagen describir al que vive confiando en sí mismo con el que habita en el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto nada es fructífero y mucho menos es abundante. Es por eso que el panorama que nos presenta Dios a través de estos dos versículos es igual de claro que el panorama que le presentó Jeremías a sus contemporáneos. Le está diciendo, si ustedes siguen intentando vivir una vida a su manera, van a traer para ustedes la misma consecuencia que trajo para el pueblo de Judá. El pueblo de Judá no quiso hacer caso a las advertencias de Jeremías. ¿Y qué vino para ellos? El exilio y la desolación. Si nosotros no hacemos caso, si nosotros no le ponemos cuidado a esto, es importante. Miren, mi hermano, estamos viviendo en tiempos difíciles. No podemos apartarnos de Dios. No podemos desobedecer la instrucción. Oiga bien, no podemos desobedecer la instrucción, las instrucciones que Dios nos está dando. No podemos nosotros guardar algo que está reservado para ser destruido. No podemos hacerlo. En el libro de Josué nos narra cómo el pueblo de Israel confió en sus propias fuerzas cuando fue a atacar a una población de Ai. Dijo, no cansemos a todo el pueblo, deja que vaya un poco hombres porque allá ese pueblo de Ai es poco, tienen poquitos, vayan unos cuantos. No le pidieron ni siquiera la dirección a Dios, no pidieron ayuda a Dios, se fueron. Dios en este momento, dijeron prácticamente en este momento, no requerimos de ti porque son muy poquitos y nosotros estamos muy bien preparados. Pues se fueron y allá, como siempre digo, se devolvieron diciendo ay, ay, ay. Fueron a atacar a Ai y se devolvieron diciendo ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque el resultado de confiar en sus propias fuerzas, como nos lo dice Josué en el capítulo 7, fue la derrota. Si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, vamos a salir derrotados. La pregunta que podemos hacernos en este momento, ¿confías en tus propias fuerzas? Será mejor que no. Segundo, cuando nosotros o cuando nuestra confianza está en nuestros pensamientos y sentimientos. Voy a saltarme el versículos 9 y 10, voy a saltar el 7 y 8 que lo leo más adelante. Vamos a leer los versículos 9 y 10 y lo vamos a leer de la versión Reina Valera. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Oiga bien, yo, dice el versículo 10, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mire, estas palabras nos está diciendo son ciertas de todos los corazones, de su corazón, pero también del mío. Son ciertas. Desgraciadamente o infortunadamente, desde el punto de vista espiritual, todos nosotros tenemos problemas de corazón. Y aunque relacionado con nuestras fuerzas está el poner nuestra confianza en lo que pensamos y sentimos en cada momento. Porque allí está cómo me siento y asimilo la situación en la que estoy viviendo. ¿Cómo se siente usted ante las situaciones difíciles? ¿Cómo asimila usted las situaciones difíciles? Algunas personas inmediatamente
se sienten destruidas, acabadas, derrotadas. Otros simplemente corren a buscar al brujo, corren a buscar el agua, corren a buscar esto, corren a buscar lo otro, tratando de solventar esa situación. ¿Cómo se siente usted en estas situaciones difíciles? ¿Cómo se siente usted si está enfermo o cuando está pasando por enfermedad? ¿Cómo se siente? Y nosotros debemos de asumir, porque la palabra del Señor me enseña que aunque yo me sienta bien con algo que estoy haciendo o decidiendo, no tengo garantía de que eso sea conforme a lo que Dios quiere. Oiga bien, mire, lo vuelvo a repetir eso. Nosotros debemos de tener bien claro, oiga bien, debemos de tener bien claro, y esto lo enseña la palabra de Dios. Puede que yo me sienta bien con algo que estoy haciendo, puede que yo me sienta bien con algo que estoy decidiendo, pero no tengo garantía de que eso sea conforme a lo que Dios quiere. Nosotros, a veces, debemos de tener en cuenta lo que les voy a decir, ya que tenemos muy de moda la cuarentena. Nosotros también deberíamos de poner nuestros pensamientos, nuestros sentimientos en cuarentena de vez en cuando. ¿Para qué? Para que estén bajo el examen divino. Eso es muy importante. Eso es algo que nos ha enseñado la cuarentena. ¿Por qué hace usted cuarentena? ¿Por qué usted se aísla? Para esperar a ver si es positivo lo que está o no. Pues también debemos de aislarnos, de poner en cuarentena nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para averiguar si es verdad que eso viene de parte de Dios. David expresó algo semejante en el Salmo 139, en los versículos 23 y 24, él dice algo hermoso: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y luego dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Debemos de ser sinceros, pedirle, como hizo David, que examine, sondee, pruebe todo nuestro interior. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mis pensamientos, mi corazón me puede engañar. Porque el pecado que habita en nosotros nos impulsa en ocasiones a cosas que no son correctas. Muchas personas creen que están viviendo de forma correcta. Pero es necesario que le pida a Dios que examine su vida, sus sentimientos, sus pensamientos. Muchas personas hoy en día, no, es que este es porque yo estoy seguro y el Señor me lo dijo y el Señor me lo mostró y el Señor me habló, cuando no era el Señor el que le estaba hablando. Mire, mi hermano, Dios nos ha dejado criterios claros en su palabra. Y ha colocado personas idóneas en la iglesia para ayudarnos y orientarnos en esa labor. Pero tampoco, mi hermano, debemos poner nuestra confianza al nivel de lo que estamos hablando en ningún hombre. Oiga bien, en ningún hombre. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho antes, las personas al final acaban defraudándonos. Nadie es perfecto. Y es verdad que nosotros debemos buscar estar e imitar a personas cuya influencia nos acercan a Dios y nos ayudan a servirle más. Pero no podemos colocar nuestra confianza total y absoluta en Él, porque podemos salir decepcionados. Mire, mi hermano, solo Dios puede hacer un trasplante de corazón. Los humanos, los científicos están haciendo trasplantes en un sentido físico, pero Dios lo ha estado haciendo mucho antes de que por allá en el 70, creo que fue en la década del 70, ese médico sudafricano, Christian Barnard, trasplantara el primer corazón. Dios lo estaba haciendo por mucho tiempo antes en un sentido espiritual.
Y es que cuando nosotros venimos a Él, Él nos da una nueva vida, experimentamos un nuevo nacimiento, recibimos una nueva naturaleza. Muchas veces le decimos a la gente que entregue su corazón al Señor. Pero nos preguntamos, o deberíamos preguntarnos, ¿qué querría hacer Dios con ese corazón suyo y mío, que es viejo, impuro, inservible? Mi hermano, Él no quiere el corazón. ¿Por qué? Porque ese corazón es engañoso. Él quiere darle a usted un corazón nuevo. Él es un especialista del corazón, el mejor cardiólogo, el mejor médico del mundo. Él hace esos trasplantes de corazón. Por eso nosotros no podemos confiar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Y en tercer lugar, es cuando nuestra confianza está en Dios. Versículos 7 y 8. Dice la palabra: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aleluya. Gloria al Señor. Definitivamente en la vida, oiga bien, en la vida debemos de definir en quién vamos a confiar. La gente siempre falla, pero Dios nunca lo hace. Por eso voy a darle un antiejemplo. Si usted quiere fracasar, tome la decisión de no confiar en Dios. Si usted ya ha caminado con el Señor, mi hermano, y volvemos atrás, nos apartamos de Él, lo único que podemos esperar es un fracaso rotundo. Y mi hermano, hemos visto cómo es la vida de quien no confía en Dios. Nos dice aquí que expresa el calor, la sequedad, la falta de arraigo, porque lleva de aquí para allá, que no ve cuando viene el bien. O sea, eso está describiendo al pesimista que siempre ve el vaso medio vacío. El bien está allí, pero no es incapaz de verlo. No hemos visto cómo quien se aparta de Dios va a morar en sequedales y tierra desierta. Y esa es una de las quejas más comunes hoy en día, de la gente que se siente seca, desierta. El aislamiento, la soledad, la falta de relaciones significativas. Eso es el producto de un corazón apartado de Dios. Pero aquí vemos ese contraste en estos versículos que acabamos de leer. En estos versículos 7 y 8 vemos un contraste diferente. ¿Por qué? Porque el que pone a Dios como su apoyo tiene una bendición. Nos dice, bendito el varón, bendita la persona, bendito el hombre, bendito es la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. La idea es poner a Dios como el fundamento y base de lo que hacemos. Dice que es como un árbol fructífero que reverdece constantemente. Está hablando de estabilidad, está hablando de productividad, de una vida diferente, de una vida genuina, de ese árbol plantado junto al agua. Miren, hermano, muchas veces nosotros reconocemos que hay un río cerca porque vemos el color verde, símbolo de vida, empieza a surgir. Los árboles plantados junto a un río son grandes, frondosos, porque lo que necesitan para crecer, que es el agua, está muy cerca de ellos. De la misma forma, si nosotros confiamos en Dios, tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos ningún recurso que Dios no pueda proveer. Esas hojas verdes nos están hablando
de vida. En el caso también de los que confían en Jehová, nos dice aquí que no verá cuando viene el calor increíble. Vivimos nosotros en zonas calientes. Sabemos que el calor en algunos lugares es sofocante, desesperante, desgastante, agotador, incómodo. Pero el que confía en el Señor va a tener esa bendición de no estar sofocado por el calor de la vida. ¿Por qué? Porque ha echado su carga en el Señor. Pero lo más importante es que en época de sequía, estamos pasando por época de sequía, no se angustie, pero tampoco va a dejar de dar fruto. Este árbol que usa Jeremías como recurso poético no se preocupa por época de sequía. Oiga bien, sigue dando fruto. ¿Está usted pasando por época de sequía? Si su confianza está en Dios, va a poder levantar su vista de la situación actual y va a poder salir adelante. Mire cómo termina ese versículo 10. Termina reafirmando ese punto interior. En año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Nuestra confianza, la base de nuestra confianza debe ser el Dios de los cielos. Observe, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hermanos, vivimos tiempos difíciles, complejos. Y hoy en día es necesario más que nunca reafirmar que nuestra confianza está en Dios y no en ningún otro lugar. Su confianza no puede estar en el negocio, no, en el Dios que bendice ese negocio. Su confianza no puede estar en su empleo, no, en el Dios que le provee en ese empleo y la sabiduría para realizarlo. Es por eso que nosotros debemos de examinar nuestra vida. Debemos de mirar si realmente confiamos en Él. O estamos confiando en nuestras propias fuerzas, o estamos confiando en nuestros sentimientos. Así no vamos a llegar a ningún sitio. Tenemos un reto individual, pero también un reto como iglesia. Y es a seguir llevando fruto aún en tiempo de sequía. Si tú no has dejado tu vida en las manos de Dios, te invito a que lo hagas. Te invito para que veas cómo va a haber sentido de la existencia de tu vida aún en tiempos difíciles y complejos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor, porque tu palabra nos habla de manera clara, precisa, específica, concisa. Y nos invita, Señor, a confiar plenamente en ti. Necesitamos confiar, Señor. A pesar de las situaciones que estamos viviendo, a pesar de las situaciones que cada día se tornan un poco más difíciles, debemos, Señor, de decidir y de querer colocar nuestra confianza solamente en ti. Yo te ruego, Señor, para que esta palabra llegue a cada vida, Señor, y transforme toda ansiedad en confianza. Toda preocupación, Señor, sea transformada en ese seguir creyendo. Para que cada uno de tus hijos podamos ver en ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. El único que puede ayudarnos, que puede bendecirnos y que puede llenar nuestra vida
con su poder y con su gracia. Bendigo a tus hijos, Señor. Bendigo a tu iglesia. Bendigo, Señor, a tu pueblo. Coloco en tus manos, Señor, a la familia de Yorladi, Señor, a su mamá allí en Musi, Señor, a ellos también en el hogar, a cada uno de tus hijos, Señor, que están pasando por enfermedad. Yo te ruego, Señor, que tú seas sanando, que tú seas trayendo sanidad, Señor. Nuestra confianza está en ti. Nuestra confianza está en ti. Y aún en época de sequía, aún en época, Señor, de ese tiempo difícil, declaramos que vamos a seguir dando fruto para la gloria de Dios. Que tú eres el que nos levanta, el que nos sustenta y el que nos bendice, el que nos guarda con poder, el que llena nuestras vidas en bendición. Señor, bendigo a tu iglesia, bendigo cada hogar y lo coloco en tus manos. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Hermano, un abrazo. Dios les bendiga. El Señor les guarde. Por favor, cuídense mucho. Estamos muy preocupados por la situación. Tenemos noticias de muchas personas que están enfermas, pero oramos que el Señor nos guarde y nos bendiga. Dios les guarde, Dios les bendiga.